Sahana Bhavatu Sahana Bhunatu Saviyankara Bhavahai Tejasminamavitamastu Ma Vivishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Namah Shivaya. Buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre el perdón y bueno, ya redondear este tema. Y se me vino a preguntar a los que están aquí o a los online si alguno ha atravesado como un fuerte proceso de perdón, si ha tenido que atravesar. Un gran proceso de perdón, como algo muy, sí. ¿Alguien quiere compartir? No, está muy bien, privada. Pero quizá no la situación, sino cómo vivieron eso, ¿no? Es como, quizá de situaciones fuertes que nos ha tocado vivir, como si es que lo he atravesado un proceso de perdón o quizá estoy en ese camino, ¿no? Pero puede que a algunos de nosotros sí nos haya tocado perdonar cosas difíciles. A mí, por ejemplo, me llevó como muchos años y primero estaba como muy enojada con la situación y no poder ver a esa persona y como de tanto enojo ignorarla, y después de muchos años y de vivir muchos procesos de fallecimientos de seres queridos, volver a conectar con esa persona entendiendo que el otro tiene otro punto de vista. Y cuando pude hablar con esa persona, darme cuenta que tenía un punto de vista totalmente diferente y que él también tenía razón. Entonces, eso como que me hizo comprender un montón y de ahí como que se disipó ese enojo, ¿no? Y a veces no terminás mejor amigo o compartiendo con esa persona, pero sí poder entender y poder estar en paz, porque a mí lo que me generó es mucha, mucha, mucha paz. Eso. Wow, y nos lleva años a veces. Y años, sí, ahí entendés que vamos todos al mismo lugar, para que nos amamos. Gracias. Yo creo que todavía lo estoy cruzando, pero ya he elaborado un camino larguito. Y lo mío fue más como una negligencia de mis papás. O sea, mi mamá no estuvo en mi infancia, entonces en un principio fue una ira, pero una ira que venía desde desconocer por qué no hubo la atención. Y esa atención pues también me trajo rezagos ya en la adolescencia y demás, cuando quería interactuar y pues que veía que no tenía como ciertos hábitos y ciertas habilidades y herramientas que otros niños tenían, ¿no? Y descubrir que eso tenía que ver pues con las primeras figuras fue para mí un choque. Y ese choque me hizo despertar como esa sensación de repelencia ante la situación. Después de eso, pues creo que uno hace ese proceso de estar como replanteándose la situación y el por qué, y más allá de pensarlo como que me quisieron hacer daño, fue como hicieron lo que podían hacer con las herramientas que tenían en su tiempo. Y bajo eso, pues, decisiones responsables también está el no estar. Entonces, ese no estar creo que también fue una decisión muy sensata por parte de mi mamá. Y hoy en día, pues, es súper complicado interactuar porque no hay un vínculo, pero por lo menos está ese proceso de, en mi caso, de querer estar ahí como conociéndonos.
ya no como desde el niño y la mamá, sino como dos adultos que están en constante relación y tienen otro tipo de necesidades. Pero entonces ahí fueron perdón, uno conmigo, con ese niño interno que no podía como aceptar que había crecido de esta manera, y con mi mamá pues porque ella hizo lo que pudo, o sea, no hubo más. O sea, como la situación no daba para más, entonces es un proceso ahí que se ha hecho. Mm. Gracias. Leo. Bueno, creo que en el proceso de tener como un conflicto es más interno. Y con esa información de ese conflicto, X o Y, el que haya sido, pues, es información. O sea, con eso que ya tienes, ¿cómo lo vas a introyectar? Porque de interior y forma. ¿Cómo le vas a dar forma a lo que eres? Con eso, ¿qué te sirve? ¿Qué quieres aceptar y con qué te quedas? Y el resto pues es soltar, porque realmente sí enferma. Pues en una experiencia, sí, desde lo personal, me llevó al fango y no quiero nada, no quiero meditar, no quiero hacer yoga, pero pues yo no me podía quedar para el resto de la vida con eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué acepto? ¿Qué tomo? ¿Cómo suelto? Y cómo la perdono también. Entonces es eso, demos la información, la forma al interior, y en el exterior pues ya puede pasar, se acepta, todos tenemos pues como tal nuestras sombras, nuestras luchas, y sigamos pues. Ujú. Gracias. Bueno, ¿se acuerdan que ayer hablamos un poquito que lo que nos pasa ante una situación o persona es como que es lo que nosotros proyectamos, ¿no? Desde nuestro interior o desde nuestra mente ante esa situación o persona, y está relacionado con heridas o con alguna creencia del pasado, ¿no? Y ahí es donde nos toca eso y nos genera como todas esas emociones o sentimientos. Bueno, hoy sentí compartirles una historia que está en este librito de Yoga, un camino para la paz. Todos conocen aquí lo que es el Ho'oponopono, ¿sí? Y la historia un poco. No. Bueno, se las voy a leer. Les voy a leer la historia del Ho'oponopono. O, en realidad esto es un texto que escribió Joe Vitale, que él es un escritor y bueno, se dedicó como a escribir libros de crecimiento personal y eso. Y bueno, les quiero contar esta historia que está acá, porque si la quieren llevársela y leer, que creo que todos la tienen, si no la tienen lo piden. Que dice: hace 2 años escuché hablar de un terapeuta en Hawái quien curó un pabellón completo de pacientes criminales insanos sin siquiera ver a ninguno de ellos. El psicólogo estudiaba la ficha del recluso y luego miraba dentro de sí mismo para ver cómo él había creado la enfermedad de esa persona. En la medida en que mejoraba, el paciente se mejoraba. La primera vez que escuché hablar de esta historia, pensé que era una leyenda urbana. ¿Cómo podía cualquiera curar a otro con solo curarse a sí mismo? ¿Cómo podía, aunque fuera el maestro de mayor poder de autocuración, curar a alguien criminalmente insano? No tenía ningún sentido, no era lógico, de modo que descarté esta historia. Sin embargo, la escuché nuevamente 1 año después. Escuché que el terapeuta había usado un proceso de sanación hawaiano llamado Ho'oponopono. Nunca había oído hablar de ello, sin embargo no podía sacarlo de mi mente. Si la historia era totalmente cierta, yo tenía que saber más. Siempre había entendido que total responsabilidad significaba que yo soy responsable de lo que pienso y hago. Lo que esté más allá está fuera de mis manos. Pienso que la mayor parte de la gente piensa igual sobre la responsabilidad. Somos responsables de lo que hacemos, no de lo que los otros hacen. Pero eso está equivocado.
El terapeuta hawaiano que sanó a esas personas mentalmente enfermas, que enseñaría una nueva perspectiva avanzada sobre lo que es total responsabilidad. Su nombre es el Dr. Laleikala Heillen. Probablemente hayamos pasado 1 hora hablando en nuestra primera conversación telefónica. Le pedí que me contara la historia total de su trabajo como terapeuta. Él explicó que había trabajado en el Hospital Estatal de Hawái durante 4 años. El pabellón donde encerraban a los locos criminales era peligroso. Por regla general, los psicólogos renunciaban al mes de trabajar allí. La mayor parte de los miembros del personal caían enfermos o simplemente renunciaban. La gente que atravesaba ese pabellón simplemente caminaba con sus espaldas contra la pared, temerosos de ser atacados por sus pacientes. No era un lugar placentero para vivir, ni para trabajar, ni para visitar. El doctor Len me dijo que él nunca vio a los pacientes. Firmó un acuerdo de tener una oficina y revisar sus legajos. Mientras miraba esos legajos, él trabajaría sobre sí mismo. Mientras él trabajaría sobre sí mismo, los pacientes comenzaban a curarse. Luego de unos pocos meses, a los pacientes que debían estar encadenados se les permitía caminar libremente. Otros que tenían que estar fuertemente medicados comenzaban a mermar su medicación. Y aquellos que no tenían jamás ninguna posibilidad de ser liberados fueron dados de alta. Yo estaba asombrado. No solamente eso continuó, sino que el personal comenzó a gozar yendo a trabajar. El ausentismo y los cambios de personal desaparecieron. Terminamos con más personal del que necesitábamos porque los pacientes eran liberados y todo el personal venía a trabajar. Hoy ese pabellón está cerrado. Aquí es donde yo tuve que hacer la pregunta del $1.000.000. ¿Qué estuvo haciendo usted con usted mismo que ocasionó que esas personas cambiaran? Yo simplemente estaba sanando la parte de mí que los había creado a ellos, dijo él. Yo no entendí. El doctor Len explicó que entendía que la total responsabilidad de tu vida implica a todo lo que está en tu vida, simplemente porque está en tu vida. Y por ello es tu responsabilidad. En un sentido literal, todo el mundo es tu creación. ¡Wow! Esto es duro de tragar. Ser responsable por lo que yo hago o digo es una cosa. Ser responsable por lo que cualquiera que esté en mi vida hace o dice es otra muy distinta. Sin embargo, la verdad es esta. Si asumes completa responsabilidad por tu vida, entonces todo lo que ves, escuchas, saboreas, tocas o experimentas de cualquier forma es tu responsabilidad porque esta es tu vida. Esto significa que la actividad terrorista, el presidente, la economía o cualquier cosa que experimentas y no te gusta está allí para que tú lo sanes. Ello no existe, por decirlo así, excepto como proyecciones que salen de tu interior. El problema no está con ellos, está en ti. Y para cambiarlo, debes cambiar tú. Sé que esto es difícil de captar, mucho menos de aceptar o de vivirlo realmente. Achacar a otro la culpa es mucho más fácil que asumir la total responsabilidad. Pero mientras hablaba con el doctor Len, comencé a comprender esa sanación de él y que el Ho'oponopono significa amarte a ti mismo. Si deseas mejorar tu vida, debes sanar tu vida. Si deseas curar a cualquiera, aún a un criminal mentalmente enfermo, lo haces curándote tú mismo. Le pregunté al doctor Len cómo se curaba a sí mismo, qué era lo que él hacía exactamente cuando miraba los legajos de estos pacientes. Yo simplemente permanecía diciendo, lo siento y te amo, una y otra vez, explicó él. ¿Solo eso? Les preguntó, ¿solo eso? Resulta que amarte a ti mismo es la mejor forma de mejorarte a ti mismo. Y mientras tú te mejoras a ti mismo, mejoras tu mundo. Permíteme darte un rápido ejemplo de cómo funciona esto. Un día, alguien me envía un mail que me desequilibra. En el pasado lo hubiera manejado trabajando sobre mis aspectos emocionales tórridos o tratando de razonar con la persona que envió ese mensaje detestable.
Esta vez yo decidí probar el método del Dr. Len. Me puse a pronunciar silenciosamente, lo siento y te amo. No lo decía a nadie en particular, simplemente estaba invocando al espíritu del amor para sanar. Dentro de mí lo que estaba creando es la circunstancia externa. En el término de 1 hora recibí un mail de la misma persona. Se disculpaba por su mensaje previo. Ten en cuenta que yo no realicé ninguna acción externa para lograr esa disculpa. Yo ni siquiera contesté su mensaje. Sin embargo, solo diciendo te amo, de algún modo sané dentro de mí lo que me estaba creando en él. Más tarde asistí a un taller de Ho'oponopono dirigido por el Dr. Len. Él tiene ahora 70 años de edad. Es considerado un chamán abuelo y es algo solitario. Él alabó mi libro El factor atractivo. Me dijo que mientras yo me mejoro a mí mismo, la vibración de mi libro aumentará y todos lo sentirán cuando lo lean. En resumen, a medida que yo me mejoro, mis lectores mejorarán. ¿Y qué pasará con los libros que ya he vendido y han salido de mí?, pregunté. Ellos no han salido, explicó él, una vez más soplando mi mente con su sabiduría mística. Ellos aún están dentro de ti. En resumen, no hay afuera. Me llevaría un libro entero explicar esta técnica avanzada con la profundidad que ella merece. Basta decir que cuando desees mejorar cualquier situación en tu vida, hay solo un lugar a donde buscar, dentro de ti. Cuando lo mires, hazlo con amor. Y como un mensajito, ¿viste? Este es uno de esos mensajes que literalmente cambian la vida. Hemos oído muchas veces que nosotros creamos nuestra realidad, que el mundo es un reflejo de quién somos, que todos somos uno, que todo comienza y termina en ti. Pienso que ustedes los conocen a todos. En otra historia, ver cuánto comprendemos verdaderamente de la esencia de todas estas afirmaciones. Sin embargo, en mi humilde opinión, la simplicidad del mensaje en esta historia presiona nuestras teclas y hace caer la ficha. Es tan simple. A todos y a cada uno de ustedes, lo siento, te amo. Si quieren, podemos cerrar un momento los ojos para absorber, procesar esta historia. Siento que es una herramienta simple y muy bonita, el Ho'oponopono. Y hoy en día, bueno, se utiliza como las frases lo siento, perdón, gracias, te amo, ¿no? ¿Y qué significa como cada una de estas palabras? Lo siento porque muchas veces te hago de espejo. Perdóname por responsabilizarte de mis acciones y emociones. Gracias por todo lo que fue, por todo lo que no fue y por lo que tengo. Te amo porque lo que no me gusta en ti, lo sano en mí. ¿Les gustó? Bien. Bueno, esto es lo que también les comentaba ayer, que personalmente la uso mucho y no sé, siento como que la vibración en uno cambia mucho, como que purifica, limpia, no sé, y no solo a uno, ¿no? Sino como dice la historia, o sea, cura y sana. Entonces, bueno, invitación a incorporarlo en sus vidas y también con el japa, puede ser nuestro mantra personal también, si aún no tienen uno. Así que bueno. Para terminar un poquito con esto del perdón, respecto al retiro de perdón, como que me quedo con una
oración que dice que todo ataque mío o de otra persona, elijo mirarlo y observarlo como una petición de ayuda y amor. Entonces, cuando sentimos que alguien nos hace daño, que alguien nos habla mal, que alguien me genera algo feo, una situación de enojo o de ira, verlo como una situación, una ayuda o una petición de amor de la otra persona. Yo creo que entender esto nos cambia muchísimo la perspectiva y nos hace también transmutar mucho más fácil y rápido cualquier situación desagradable. Y hoy se me vino también de este librito Acuerdos de Paz. Ayer vimos el primero y hoy vamos a ver el último, el 12º acuerdo, que dice amar y perdonar. Y este acuerdo dice, me voy a desarmar, incluye puños, insultos y pensamientos negativos, y voy a dominar la tecnología de desarmar a los que yo creo que son mis oponentes, cambiando las piedras por argumentos fuertes y dando golpes de conciencia y amor. Mi meta no es derrotar a mis oponentes, sino convertir a mis enemigos en amigos. En los debates me voy a enfocar en llegar a la verdad, como decía Sócrates, y no en ganar el debate. Todo esto con la tecnología de la comunicación no violenta. Y en este librito, bueno, es como, ayer hablábamos que una de las maneras también como de ser el ejemplo y de incorporar como ciertos valores en nosotros es como estudiando la vida de ciertos seres que sí fueron un gran ejemplo de perdón, que sí atravesaron grandes procesos de perdón, ¿no? Entonces, bueno, como que habla un poquito de algunos ejemplos. Y uno, por ejemplo, es Swami Vishnudevananda, el discípulo de Shivananda, que cuando él comenzó esta travesía de viajar en su avioncito, él miraba los noticieros todos los días y donde había guerra, él iba con su avioncito. Y él llevaba, repartía panfletos, flores y el mensaje de paz. Y cada vez que a él lo querían derrotar, él derrotaba con una flor. Entonces, bueno, es muy bonito. En el retiro anterior contaba una anécdota que él se metía donde sea, entonces, bueno, había mucha gente que lo seguía, las autoridades, y una vez hay una anécdota que un avión salió tras de él como para pararlo y hacerlo bajar, aterrizar, y mientras los iban siguiendo, como que el avión se le puso al lado y le decían, pará, tenés que parar, y él lo único que hizo fue hacer esto, levantar una flor y mostrársela por la ventana. Y ya, o sea, el avión se fue. O sea, como que ya los derrotó. Y eso hacía él como un mensaje muy bonito, entonces por eso como para nosotros simboliza tanto solo una flor, ¿no? No es solo una flor, pero es todo el mensaje. Y bueno, otro gran ejemplo, también hablamos que fue Mandela. Él había una frase que se repetía, un poema que se repetía constantemente en la cárcel. Él estuvo 27 años en cárcel por algo que no hizo. Y él tenía un poema que decía, no importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Este poema a él le daba como mucha fuerza mental para poder resistir. Y cuando él salió de la cárcel, él les dijo a los blancos, yo los perdono y los necesito para cambiar esta Sudáfrica. Y cuando él, bueno, esto se ve también en la película, en el libro, cuando él llama a los jugadores, al capitán del equipo, le regala este poema y se lo regala y le dice, úsalo para ganar.
este juego. Y bueno, terminan ganando y es como muy emotivo todo, ¿no? De hecho, el capitán del equipo no entiende como una persona que pasó 27 años en la cárcel pueda tener ese corazón tan grande, ¿no? Como, o sea, se esperaban lo peor, decían, no, o sea, si ahora está Mandela en el poder, o sea, ¿qué nos espera? Y no, o sea, no se esperaban para nada esto, todo lo contrario. Entonces, como muy bonito el mensaje que deja. De hecho, hay un libro que se llama La sonrisa de Mandela, también para que lo anoten ahí en su lista de libros pendientes. Y otro ejemplo, bueno, obviamente Jesús, en su Sermón de la Montaña, donde también, no sé si alguno vio la serie Chosen, a mí me encantó porque, mírenla, me encanta porque una cosa así es como haber ido a catequesis, ir a misa desde chico, o sea, saber que sí, pero ver como, bueno, a mí me ayuda mucho como lo visual, ¿no? Como ver, imaginar cómo fue toda esa historia. Y me acuerdo que en una parte de Chosen se ve como que los apóstoles no entendían nada, esperaban que venga un ser a hacer justicia, a pelear contra los que lo odiaban, que los romanos, que no sé qué, y Jesús todo lo contrario, o sea, no, es con la mejor arma es el amor, ¿no? Y donde en ese famoso sermón de la montaña Jesús les habla de que es muy fácil amar al que nos ama, o que es muy fácil ser amable con quien es amable con nosotros. ¿Qué mérito tiene eso, no? Pero como que el desafío para nosotros es amar a todo el mundo por igual, ¿no? Como hasta al que me hace daño. Y él dice, si te pegan en una mejilla, ponle la otra mejilla. Si te roban la ropa, dale algo más. Si te sacan algo que es tuyo, no lo reclames. Y bueno, ese como que fue un mensaje que dejó con la boca abierta a tantas personas, pero es otro gran ejemplo. Y bueno, también obviamente Gandhi, que bueno, con la lucha con la no violencia y también que el arma más fuerte es el amor y la paz, ¿no? Entonces también. Y también en este librito termina un poquito hablando de... Estoy muerta de frío. Sobre Sri Sri Ravi Shankar. Él estuvo un tiempo en Colombia, que es este gurú, que no lo estoy encontrando, pero habla un poquito de él con la... creo que acá. El gurú de la FARC, que bueno, él dejó un mensaje, entonces bueno, habla un poquito acá, dice por ejemplo, todos son víctimas, no hay nadie a quien culpar, cuando entiendes que el culpable también es víctima, por la paz debemos caminar una milla extra, ¿no? Habla un poquito de, bueno, todo esto que pasa en Colombia, justamente ayer Michael hablaba de esto, de la violencia y la historia que tiene Colombia, ¿no? Entonces como que él habla un poquito de eso, de que tenemos que empezar como a limpiarnos de eso, a ablandar el corazón y a llenarnos de amor, ¿no? A expandir el amor. Entonces, bueno, también como un ejemplo ahí, si lo quieren terminar de leer en este librito. Y voy a terminar con un texto acá que dice, el corazón como río. Si echas un puñado de sal en una taza de agua, el agua se vuelve imbebible. Pero si echas sal en un río, las personas pueden seguir sacando el agua para cocinar, lavar y beber. El río es inmenso y tiene la capacidad de recibir, abrazar y transformar. Cuando nuestros corazones son pequeños, nuestra comprensión, compasión son limitados y sufrimos. No podemos aceptar o tolerar a otros con sus defectos y queremos que cambien, pero cuando nuestros corazones se expanden,
Estas mismas cosas no nos hacen sufrir más. Tenemos mucha comprensión y compasión y podemos abrazar a los demás. Los aceptamos tal como son y de esta manera tienen la oportunidad de transformarse. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo ayudamos a nuestros corazones a crecer? Bueno, y ahí cerramos. Cerramos con este tema. Y bueno, anoche tuvimos una noche muy especial de velitas. Hoy estamos en el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, así que, bueno, en honor a ella vamos a rezar un Ave María, si quieren. Vamos a ponernos cómodamente, vamos a cerrar los ojitos. Vamos a hacer una inhalación profunda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre Divina, ruega por nosotros tus hijos, ahora y en la hora de nuestro despertar sagrado. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Cerramos aquí. ¿Preguntas online, algo? Y hay una lección que dice, Dios es el amor en el que perdona. Entonces, como una invitación, yo creo que el perdón es como una invitación de volver al amor, ¿no? Y otra lección que en realidad están todas conectadas, pero es, estoy decidido a ver esta situación de otra manera, o estoy decidido a ver. Entonces, cuando realmente hay una convicción de estoy decidido a ver esta situación de esta manera, empiezo a comprender que el perdón es una herramienta fundamental que sin el perdón y sin esa situación nunca hubiese podido entender y comprender lo que es el amor, y que todo tiene un tiempo, o sea que es necesario pasar por ese momento de dolor para poder volver como al amor, ¿no? Como un camino. Y como decía Jesús y como le decía recién, como la maestría está ahí, el desafío está en amar a ese otro, porque con el que yo compatibilizo la energía, digo, ay, qué bien, qué chévere, lo amo realmente. Pero ver en esa persona realmente que sí, lo amo, más allá de, y no tiene que ver con que tiene que hacer algo, porque creo como que el desafío de la vida es comprender que ya somos y que somos amor aún, más allá del nombre, de lo que hago, de lo que dejo de hacer. Entonces, así como yo me considero valioso y que siento que soy, el otro es igual. Entonces, como bueno, eso, era compartir eso. Sí. Y gracias. Gracias. Lord, ¿qué dijiste en lo último? Que aquí trascendental-moment pregunta, ¿cómo ayudamos a nuestros corazones a Lo último que leí. Pues creo que ¿Cómo ayudamos a nuestros corazones a crecer, a expandirse? Bueno, cerramos. Trayambakan yayamahe sungandim pushtivardhanam urvarukamiva vandanan mitrior mushe avambrita. Om Trayambakan yayamahe sungandim pushtivardhanam urvarukamiva vandanan mitrior mushe avambrita. Om Trayambakan yayamahe sungandim pushtivardhanam urvarukamiva vandanan mitrior mushe avambrita. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz.
Om Bolo Sadguru, Om Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo Sri Guru Vishnuvananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo por nosotros, nuestra paz, nuestro corazón expandido. Jai.